justicia y misericordia. El que esté sediento, ponga oído y venga, ¿cierto? ¿Y el oído a quién? Al testigo fiel y verdadero. Yo voy no como uno que va a hacer algo para agregarle a la obra que Dios ya ha hecho por mí. No. Yo voy simplemente para beneficiarme de lo que el Señor ya ha hecho por mí en Cristo y aún más desde antes de la fundación del mundo. En esencia, lo que recibimos de Jesús es su imagen, su carácter. Somos creados a su imagen. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por medio de la palabra que nos trae a Cristo, entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por lo tanto, el mensaje de la justificación por la fe, el cual es dado desde el pacto eterno, el cual hace por nosotros toda buena obra delante de Dios, es el mensaje del tercer ángel. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de revisión, de estudio de la escuela sabática. Ya nos encontramos en la lección número 5, la cual se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Vimos la semana pasada la palabra de Dios a la luz de lo que el mensaje de la justicia de Cristo nos presenta, a Jesús, ese que es la palabra, el pan de vida, el cual al recibirlo, lo recibimos como aquel que crea en nosotros todas esas cosas nuevas, así como lo hizo desde el principio en la creación del Génesis, también por la misma palabra, Él puede crear en nosotros estas cosas. Y ahora vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu y profecía, cómo estudiar la Biblia. Justamente estos dos temas están enlazados. Y para eso, primero vamos a saludar a nuestro hermano Víctor. ¿Cómo te encuentras, Víctor? Hola Ítalo, buenas noches, que el Señor te bendiga y espero que estés muy bien. Estamos, nuevamente aquí compartiendo la lección de escuela sabática para esta semana. Es un tema muy abarcante y esencial para nuestra vida espiritual, así que rogamos al Señor que pueda dirigirnos y pueda ser de gran bendición para todos aquellos que van a escuchar. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Qué te parece si haces la primera oración para así comenzar? Ok, vamos a orar, inclinemos el rostro. Querido Dios y Padre que moras en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por darnos, Señor, la vida y la salud y por permitirnos en esta hora acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Rogando, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu y pidiendo, Padre, por favor, sabiduría del cielo. Rogamos, Señor, que usted levante nuestras miradas y podamos contemplar a Cristo en su hermosura y santidad. Que al leer la palabra, Señor, podamos recibir su vida y su carácter. Gracias, Señor, por tu misericordia, oh Dios. Agradecemos todas estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a partir, Víctor, leyendo una cita que estaba ahí en el día sábado, pero en esa versión en la cual nosotros podemos ampliar la lección de la escuela sabática. Allí en el libro Exaltad a Jesús se nos hacía una pequeña introducción en relación a lo que la Biblia nos puede dar. Dice: la mera lectura de la palabra no producirá los resultados previstos por el cielo. No se puede simplemente leer como cualquier libro. Debe ser estudiada y alienada en el corazón, es decir, debe ser encarnada, resucitada, nacida desde el corazón o en el corazón a partir de lo que Dios da por su espíritu. El conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Esto es claro, cuando se estudia la Biblia se debe buscar la concentración, la paz, la tranquilidad, y muchas veces el estudio lleva a un esfuerzo de la mente. Bueno, todo esto lo produce Dios y debemos prestarnos para poder hacerlo. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Santo Espíritu para que seamos capaces de comprenderla. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente en la tarea de descubrir cuál es el pensamiento de Dios que Dios ha colocado para nosotros en dicho versículo. Debemos meditar en este pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y seamos lo que dice el Señor. Y luego dice el segundo párrafo, dice lo siguiente: la palabra de Dios es el pan de vida. Los que la comen y la digieran
transformándola en una parte de cada acción y de cada atributo del carácter. Interesante lo que dice acá. Los que la coman y la digieran, transformándola en una parte de cada acción y cada atributo del carácter. Es decir, esto es lo que produce. Crecerán vigorosamente en la fortaleza de Dios. Ella le concede un vigor inmortal al alma, perfecciona la experiencia y produce un regocijo que permanecerá para siempre. Amén, porque es así como Dios hace esto a través de su palabra y Él crea en nosotros nuevas facultades. Hemos leído esto a manera de habilitaciones, como lo llama Elena White, o desde la misma palabra de Dios como una nueva creación, transformados cara a cara como por el Espíritu. Entonces vamos a ir, Víctor, directamente ahí al libro de Isaías. Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 55, que estaba dentro de los textos para poder desarrollar. Y este capítulo comentábamos que es bastante completo y abarca aquellos puntos con los cuales podemos nosotros entrar a un análisis de cómo es que se debe recibir la palabra de Dios. Porque de alguna manera, Víctor, la lección pareciera ser que nos estaba enseñando formalmente cómo ir a Dios para luego recibir otra cosa, cuando en realidad así no funciona el Evangelio. Y aquí estos textos nos van a decir cómo es que realmente la palabra no es algo que yo adquiero después de hacer algo antes, sino que la misma palabra es la que me habilita para hacer aquello que hago antes y después y durante, que es algo que puede ser complejo para muchos, pero lo vamos a leer a la luz de Isaías 55, 1 al 13. ¿Qué te parece, Víctor? Si tú comienzas los primeros versículos, lo vamos comentando del versículo 1 y 2. Claro que sí, te lo vamos a leer. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Respecto a lo que tú mencionabas anteriormente de la forma en la cual nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios o qué es lo que se produce antes y después en nosotros cuando la palabra de Dios hace esa obra en aquellos que desean, por ejemplo, en ese sentido, como el Señor los está llamando, venid a mí. Es decir, cuando yo tengo esa sed y esa hambre de la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce ese deseo? La misma palabra al ser oída penetra nuestras mentes, nuestras conciencias y hace que nuestro ser se despierte y entonces podamos ir al Señor. Porque nosotros, como estamos muertos en pecados y delitos, Ítalo, como nuestras conciencias están cauterizadas por el pecado, nosotros mismos no podemos tener ese deseo de ir a la palabra de Dios. No podemos ni siquiera producir fe. Todo es un don de Dios. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros, no nos llama para que nosotros por medio de nuestro esfuerzo nos acerquemos a Él y recibamos todas estas dádivas o estas bendiciones espirituales que Él está ofreciendo. Porque todo lo que el Señor está ofreciendo es un don de Dios. Es justamente eso. Son promesas que el Señor simplemente nos está dando a nosotros para que yo al escucharlo a Él, yo simplemente le crea y las reciba, tal cual como Él lo está prometiendo. Por eso el Señor dice, a todos los sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Todos. Todo ser humano está incluido, como lo vamos a ver más adelante, yo creo ahorita en las promesas del pacto eterno. Todo ser humano está incluido en las misericordias del Señor. Esto no es para unos, y el texto aquí lo deja muy claro. El Señor dice todos, el Señor no está diciendo los que creen o solamente los que se puedan beneficiar o solamente los que hacen parte del pueblo de Dios. No, aquí es tanto gentiles como los del pueblo de Israel. Es decir, el evangelio es para todo aquel que desee ser saciado y buscar la satisfacción que solamente el Señor puede dar. Comprando. ¿Cómo compramos nosotros? Anteriormente, Ítalo, anteriormente las personas no teniendo dinero adquirían
haciendo un intercambio. Es decir, yo tenía tal vez harina, el otro tal vez tenía aceite. Entonces yo hacía un intercambio entre estas cosas que pueden satisfacer el hambre físico, pero ahora por medio de Cristo, ¿yo cómo compro eso? Bueno, yo lo que tengo que hacer es entregarle mi yo débil, entregarle mis ropas de injusticia, para que ahora yo haciendo ese intercambio, el Señor entonces me pueda dar lo que yo ahora puedo comprarle, dándole lo que a mí no me sirve y recibiendo del Señor lo que a mí realmente me sirve. Y el Amén. versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero? Es decir, claro, estamos gastando lo que el Señor nos ha dado en el esfuerzo humano, por medio de nuestra capacidad humana, tratando de comprar lo que nosotros no podemos comprar. Entonces, por eso el Señor termina diciendo, ay, oídme. ¿Cuál es la forma de nosotros recibir estas cosas? Oyendo, Ítalo, dice la palabra, oídme atentamente y comed del bien. Es decir, para yo comer del bien, para yo comer y recibir lo que el Señor me está dando y mi alma sea deleitada con grosura, pues yo qué tengo que hacer? Oír atentamente. Eso es lo primero que el Señor me está diciendo a mí. Amén. Así que este es un texto poderoso, maravilloso, profundo, que nos da a nosotros ya la pauta para que nosotros podamos entender cómo acercarnos a las Sagradas Escrituras. Ahora, la mente, la mentalidad humana es testaruda, no porque nos cueste más a algunos que otros, sino que porque estamos envueltos en una educación que nos ha llevado a alejarnos mucho desde el frente de este evangelio. Y cuando alguien puede decir, bueno, pero Víctor Ítalo aquí dice, venid. Entonces, Dios nos está diciendo, bueno, yo te doy todo, pero ven. Entonces, pero no, la Biblia no se lee solamente una parte o la que creemos que es la que nos convenga. Justamente Él dice, a todos los sedientos, venid. O sea, es una aplicación a todos aquellos que oyen el mensaje del testigo fiel, que ya lo vimos, y vengan a las aguas. Ahí la palabra en este caso en el hebreo, tiene que ver con las fuentes de lluvia, precisamente con, de hecho, el texto ya en los versículos 10 tiene una relación muy directa con las lluvias temprana y tardía. Entonces hace alusión a las aguas, a ciertos líquidos. También puede traducirse como otros tipos de líquido. Y los líquidos que representan el Evangelio son súper claros, como la misma sangre que se menciona ahí, que es el vino, la sangre, el vino, que es una representación de la sangre de Jesús, el aceite, que es otro líquido, justamente, que es como el agua, que el agua es el Espíritu Santo, y el aceite también, y al mismo tiempo menciona la leche como un símbolo, en este caso, del alimento espiritual, porque es un alimento temporal, pero se lo menciona como el alimento celestial, en este caso como el mismo pan, que es un alimento también temporal, pero es un símbolo del alimento el cual es Cristo. Entonces, los que no tienen dinero acá, es un énfasis que se hace en los dos versículos. Venid y comprad de forma figurativa porque no se necesita comprar nada, es decir, uno va y recibe, ¿ya? Ahora, insistiendo en el punto, el versículo 3 dice, antes de ir, tú lo dijiste ahí en el versículo anterior, antes de ir dice, inclinad vuestro oído. Y luego dice, y venid a mí. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, Dios no nos está diciendo, el que esté sediento, venga para recibir. No, está diciendo el texto, porque es todo un párrafo, el que esté sediento, ponga oído y venga, ¿cierto? ¿Y el oído a quién? Al testigo fiel y verdadero, el cual está vendiendo cosas, porque es el mercader celestial, el cual es Jesús, vendiendo cosas, y que no nos está pidiendo dinero por esto, y dinero se traduce como una acción previa para recibirlo, porque la única acción válida para el Padre son la ley guardada por Cristo Jesús. Esa es la única acción válida, la obediencia perfecta de Jesús. Por lo tanto, si vamos a recibir algo de Cristo, es justamente eso. Entonces, venid a mí y luego insiste nuevamente, oíd. O sea, te fijas que vamos por el oír, la palabra de Dios, al testigo fiel, vamos allá porque hemos oído, se crea el querer en nosotros, y luego dice, y nuevamente oíd, el hacer. Y cuando yo voy a Cristo, lo que sigue en la persona es seguir oyendo, porque es justamente en el oír es que se produce la transformación. Entonces, yo voy al Padre a seguir oyendo,
y vivirá, dice el versículo, vuestra alma, es decir, la transformación por el oír, en este caso. Y dice ahora, y haré con vosotros pacto eternos. Y dice, las misericordias firmes de David. Entonces aquí hay un tema dentro de Isaías 55, que es el pacto eterno. Y ya que estamos trabajando, estudiando desde la lección número 1, el mensaje de la justificación por la fe, es importantísimo que ustedes, que todos nosotros entendamos o comencemos a entender qué es el pacto eterno. ¿Ya? Para esto, Víctor va a comenzar ahí explicando qué es el pacto eterno, dónde la palabra de Dios lo menciona, cómo es que funciona, qué relación tiene esto con el mensaje de la justicia de Cristo, la cual es lo que Dios regala al oír. Sí, Talo, esto es otro punto importantísimo que, bueno, gracias a Dios la lección trae a colación este capítulo de Isaías porque lo podemos desarrollar desde esa perspectiva, de la perspectiva precisamente del pacto eterno o del pacto de paz. Isaías 54, versículo 10, Isaías 54, versículo 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es decir, a este pacto eterno, Ítalo, también se le puede llamar el pacto de paz. Es un pacto que precisamente se lo llama pacto eterno porque es eterno y es hecho desde las edades eternas, es decir, hecho en los lugares celestiales, podríamos decir. Y como es un pacto eterno, ¿qué implica esto? Implica el hecho de que cuando yo voy a la palabra, yo voy no como uno que va a hacer algo para agregarle a la obra que Dios ya ha hecho por mí. No, no. Yo voy simplemente para beneficiarme de lo que el Señor ya ha hecho por mí en Cristo y aún más desde antes de la fundación del mundo. Por eso se le llama pacto eterno, porque es un pacto hecho, Ítalo, como dice Ellen White ahí en la matutina, en los lugares celestiales. Ella dice, es el pacto hecho en los concilios celestiales. Se lo llama pacto de paz o pacto de misericordia. Dice, tan cierto como que nunca hubo un momento en el que Dios no existiese. Entonces, asimismo, nunca hubo un momento en el que no fuera la delicia de la mente humana salvar al ser humano. Es decir, este pacto es un pacto que Dios lo revela para que el ser humano simplemente se beneficie y no para que el ser humano entonces pacte con Dios como si fuésemos nosotros aquellos que Dios me promete y yo también prometo. Dios me da algo, pero si yo también doy algo a cambio. No, no. Se llama pacto eterno porque precisamente usted y yo no existíamos cuando Dios hizo ese pacto. Entonces, como usted y yo no existíamos cuando Dios hace ese pacto, ¿cuál es el rol del ser humano en el evangelio? Simplemente recibir por la fe. Recibir lo que el Señor ahora me quiere dar. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, porque Cristo es el garante y el sustituto. Cristo es el que garantiza las promesas del evangelio, del pacto eterno, como se lo llama ahí, el pacto de la misericordia firmes a David. Nosotros sabemos que David fue un pecador y cometió pecados que fueron tremendos, pero cuando David se arrepiente, David dice el lenguaje que él tenía el verdadero concepto del perdón. Ese verdadero concepto del perdón implica pesar y una transformación, pesar por el pecado, abandono del mismo y una transformación del corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio del pacto eterno. Ahora, porque ese pacto eterno es firme? Porque miren, ¿por qué es tan firme? Miren, por ejemplo, Hebreos, Ítalo, leamos un poco un versículo de Hebreos en el capítulo 8. En el capítulo 6, perdón, Hebreo capítulo 6. Y noten por qué este pacto es un pacto en el cual nosotros podemos confiar y en el cual Dios garantiza cumplir plenamente sus promesas en nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 17 de Hebreos capítulo 6, por lo cual, Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, a eso se le llama el pacto eterno, inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para, dice la Biblia, para y asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que es un pacto que Dios hace interponiendo juramento porque Dios es el único que puede cumplir las promesas del Evangelio. Nosotros no podemos sino recibir, Ítalo, recibir es nuestra parte en este contrato o en este consejo de paz. Amén, Víctor. Gloria a Dios por esa explicación. Realmente, cuando uno logra vislumbrar estas cosas y comenzar a mirar el panorama completo, como Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él va haciendo esto por nosotros, sin ni siquiera nosotros existir, nos vamos dando cuenta de cómo funciona el Evangelio. Allí en Hebreos 13, que es un texto bien conocido del Pacto Eterno, 20 y 21, 13, 20 y 21, nos traslada a nuestro tiempo y reafirma lo que Víctor decía, lo que estábamos leyendo en Isaías 55, que es oír antes de ir, porque el ir es producido por el oír, y luego sigo oyendo para poder ir más allá todavía, si ese es el deseo, y eso es lo que Dios produce. Entonces, fíjense lo que dice acá y es exactamente lo mismo. Dice, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿ya? Entonces está llevando la mente a ese tiempo que tú decías, Víctor, antes de la creación del mundo, antes del pecado, no después del pecado, antes del pecado, estas cosas ya estaban aseguradas porque es el carácter de Dios, el buscar y salvar lo que se había perdido y es un plan preparado para el caso. Dice, versículo 21, esto es lo que hace el pacto eterno desde allá, pero lo hace hoy día también. Dice, os haga perfectos para toda buena obra que hagáis su voluntad. Entonces, si ir a la Biblia, que es lo que se nos está recomendando, había uno de los días de la escuela sabática donde se recomendaba primero, ora, prepara un himno, haz esto, busca esto otro. Dice acá el texto, la sangre del pacto eterno nos haga perfectos para toda buena obra. Yo no digo que esas no sean buenas obras. Si esas son buenas obras, tienen que ser nacidas de lo alto, no como un medio para buscar la gratitud o la glorificación de Dios, para buscar entendimiento de las escrituras o un beneficio ya cual el cual sea, sino que más bien hago estas cosas por naturaleza, no como un listado para cumplir. Entonces, no se pueden dar ese tipo de listados en este sentido. Cuando el espíritu obra en la mente, evidentemente, para quien no nunca ha recibido esto o le es difícil, le es una locura que no hagamos un proceso estricto y definido para poder recibir de Dios. Pero el espíritu que escudriña todo de la mente de Dios, Él nos llama con gemidos indecibles, irreconocibles, a través de formas y métodos que nosotros no entendemos y somos atraídos por ese poder hacia Dios. Entonces, el acto de ir a la Biblia, arrodillarme, orar, viene de Dios. De hecho, si vamos desmenuzando cada una de estas cosas, las podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús dice en el libro de Hechos que el arrepentimiento es dado por Jesús. Él es el que da arrepentimiento a Israel. Entonces, para poder ir a la Biblia es porque hay un deseo de sed, como dice el versículo 1 de Isaías 55. Tengo sed, por eso voy a la Biblia. Tengo hambre, porque entiendo que hay algo que está mal en mí. Entonces ese deseo de arrepentimiento no es producido por ti. El entender que tienes sed no es producido por ti, porque es el poder del testigo fiel, es el mensaje del testigo fiel el que te hace entender, el que me hace entender de que realmente soy un miserable y tengo sed. En el libro de Mateo dice de otra forma, lo dice así, reconocemos, bienaventurados los que reconocen, bueno, la palabra no aparece allí, pero bienaventurados los que entienden que son pobres de espíritu, pobreza espiritual, tienen sed, son desnudos, miserables, pobres, ciegos, son tibios en el Señor. Entonces, ese reconocimiento me lleva a mí a la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y allí es cuando miramos el pacto eterno, claramente.
lo miramos desde un principio porque Dios produjo eso en nosotros y ahora lo miramos con un deseo porque lo hemos visto de las Escrituras y miramos hasta allá y dice el versículo, y esto os haga perfectos para toda buena obra que hagáis su voluntad. Y no solo eso, dice, haciendo Él, y ahí lo recalca todavía más, Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por siempre jamás. Entonces, esto es difícil para la mente humana que está acostumbrada a poder ser autosuficiente. El orgullo, que es lo que estaba en disputa en una de las lecciones que lo vimos claramente, es antagonista a el deseo de Dios de que nos sometamos a su voluntad. Un sometimiento que comprende que Él es nuestro creador, que comprende que bajo los brazos de Jesús podemos ser desarrollados a lo que Él deseó y planificó en su mente. Entonces, por el contrario, el ser humano siempre busca ponerse en un pedestal el cual Satanás, como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el cual es el diablo. ¿Por qué? Quieren matarme. Entonces, esto es lo que se desarrolla cuando una persona no ha recibido de lo alto estas cosas, específicamente desde allá mismo de las edades eternas. En ese sentido, es por eso que nosotros hablamos de esto como que Dios da justificación de vida para que todos nosotros podamos hoy día disfrutar eso, pero eso no nos salva simplemente porque Dios nos haya redimido desde mucho antes, no nos salva, porque realmente la remisión de los pecados implica transformación. Esto está en el libro de Ruth, capítulo 4. Dicen la remisión, que era lo que tenía que hacer el pariente redentor, que era, no era Boaz, era el otro que era más cercano. Redimir implicaba transformación. Por lo tanto, esa transformación debe ser aceptada por el pecador. Y termino aquí, versículo 4 y 5 de Isaías 55, para que sigamos con la lectura. Víctor dice que ese testigo fiel, claramente lo menciona Isaías en el versículo 4 como testigo, ahí lo dice claramente, que es a él al que oímos, es el jefe, es el maestro de las naciones. Entonces le coloca algunos apelativos para entender de qué está hablando de Cristo. Y dice el versículo 5, y así, y aquí llamarás a gente que no conociste. Esto es el evangelio, que se nos llama tanto a hacer. Pero ahora sí es cuando se da el evangelio, bajo este sistema, entendiendo que es Dios que nos da ese poder para avanzar. Y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, no porque tienes buenos atributos, porque lo haces bien, sino porque Cristo está morando en ti, su justicia es parte de ti, la imagen de Dios está siendo grabada en tu corazón y atraes a esas personas. Y del Santo de Israel que te ha honrado con su justicia, agregaría yo. Por lo tanto, no por buenas acciones, no porque eres bueno en algo, sino porque hemos recibido de ese testigo, ese jefe y ese maestro, por misericordia de Dios, hemos sido honrados con su justicia. Sigamos agregando ahí desde el versículo 6, a menos que quieras comentar algo también, Víctor. Amén. Solamente, Ítalo, quisiera agregar algo para poder, digamos, afirmar las palabras que tú dijiste anteriormente. Es decir, para que podamos estar nosotros seguros de que nosotros no estamos diciendo algo que ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía lo enseñe. Por ejemplo, a mí me gusta una cita del Camino a Cristo en la página 28. Ese se llama Un poder maravilloso que convence, solamente para agregar algo a esas palabras, de que realmente nosotros no podemos producir ni siquiera el más pequeño deseo de ir a la Biblia. Es Cristo el que produce. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es porque el Señor ya está obrando. Dice así, si en tu corazón existe un anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda ofrecer, reconoce en ese deseo la voz de Dios que te está hablando. Es decir, todo deseo que yo tenga por acercarme o por reconocer las cosas de Dios, las palabras de Dios, ese deseo Dios lo está produciendo. Es la voz de Dios la que me está a mí hablando y me está llevando a la palabra. Por eso es que cuando leemos Isaías, lo leemos simplemente con el deseo de que Dios nos hable, con el deseo de que Dios pueda
darnos a nosotros esa palabra que nos habilita para ya no pecar más contra el Señor, para ya apartarnos de la iniquidad y para que nuestras facultades puedan ser transformadas, nuestra mente pueda ser fortalecida, para que nuestra vida pueda tener una riqueza más grande cuando estudiemos las Escrituras, porque cuando yo estudio la Biblia es el libro más poderoso que pueda existir, fortalece las facultades muertas del ser. Por eso es que el Señor quiere hacer con nosotros pacto eterno, porque es Dios el que quiere que nosotros, por medio de su Espíritu, podamos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús por medio de la palabra. En el versículo 4 dice de Isaías 55, he aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe a los maestros, a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Yo quiero detenerme acá, Ítalo, en este versículo, porque este versículo también es muy interesante. Tal vez volvemos a la misma situación. El Señor, ¿será que nos está diciendo a nosotros, busquémoslo? ¿Será que nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo? Es decir, añadiéndole obras a la fe. Es decir, yo tengo que añadirle algo a la fe en esta palabra. Miren lo que dice Sofonías. Sofonías capítulo 2 y el versículo 3. Dice así Sofonías. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice buscar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Sofonías, permítame, Ítalo lo busco. Nahum, Habacuc, Sofonías, capítulo 2, verso 3. Noten lo que dice Sofonías, capítulo 2, verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Pero noten en qué consiste, qué es lo que el Señor nos está pidiendo que busquemos. Dice, los que pudisteis por obra de juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí que busque? Es decir, ¿será que yo tengo que buscar al Señor por medio de la palabra, tal vez sacando tiempo en la mañana, tiempo de oración, porque a veces se nos pide, tenemos que tener una relación más cercana con el Señor, tenemos que orar para poder tener un espacio ahí íntimo con el Señor? No. Buscar a Jehová significa yo recibir, es decir, ir al Señor para que Él me pueda dar su justicia, para que Él me pueda dar su mansedumbre, para que Él me pueda dar lo que yo no puedo obtener por mi propia fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Buscar lo que el Señor es decir, buscar de su carácter, buscar de lo más íntimo de su plenitud, que es su justicia. La justicia de Dios es hacer lo bueno conforme a lo que Dios es, conforme a su amor, conforme a su voluntad, conforme a su carácter. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo que busquemos. Cuando el Señor nos dice ahí, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, es buscarlo en el momento oportuno. Busquemos su carácter, busquemos su misericordia, porque cuando el Señor ya no pueda ser hallado, ¿qué quiere decir eso? Que ya no hay más gracia para el ser humano, entre tanto aquel que no haya recibido de su carácter y no haya sido perfeccionado por medio de su palabra, pues no podrá estar firme en el día del enojo de Jehová. Por eso el Señor nos dice ahora, busquémoslo ahora mientras pueda ser hallado. Debemos de buscar estar más en comunión con Él, pero con respecto a su justicia, con respecto a su santidad. Eso es lo que el versículo nos está diciendo con respecto a lo que dice Sofonías. Entonces, en esa humildad que el ser humano ha de adquirir por medio de Cristo, porque eso también es un don, la humildad que Dios me da por medio de Cristo, cuando lo contemplamos a Él, el humilde, el manso de corazón, Él nos puede dar a nosotros todos esos dones, todas esas bendiciones espirituales, y de esa forma yo lo estoy buscando. Yo busco al Señor cuando yo por mis propias fuerzas no puedo adquirir lo que solamente Dios me puede dar. Así que esto es maravilloso, porque el Señor nos está simplemente diciendo en el verso 3, en el verso 7, deje el impío su camino. ¿Será que yo puedo dejar la impiedad? ¿Será que yo puedo dejar de practicar el pecado
por mi propia fuerza? Claramente que no, porque solamente el Señor puede producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De hecho, Hebreos también dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Es decir, Él produce todas estas cosas en nosotros y habiéndolas producido al oír su palabra, entonces ahí yo lo puedo buscar a Él, lo puedo buscar en santidad y lo puedo buscar conforme a su justicia. Esto es interesante, Ítalo, porque de esa forma nosotros podemos comprender que ahí se forma una dependencia plena de Él. Quiero terminar con esta cita que está en el libro La Educación. Yo voy a leerla, no te la compartí para que la proyectaras, pero quiero leerla. Está en el libro La Educación en la página 68. Dice así: con su poder, es decir, con el poder de Dios, con el poder de Cristo, con su poder los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, han renunciado al egoísmo, los profanos se han vuelto reverentes, los beodos sobrios, los libertinos puros, las almas nacidas a semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Este cambio es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio obrado por la palabra, uno de los más profundos misterios de la palabra de Dios. Es que es un misterio, Ítalo. Es un misterio cómo Dios puede obrar en nosotros un cambio tal que nosotros ni siquiera lo podemos percibir, sino que lo tenemos que recibir por la fe, Ítalo, por medio de la palabra. Amén, gloria a Dios. Ahí en el evento de los últimos días se menciona que nosotros no manejamos al Espíritu Santo, Él nos maneja a nosotros. Y a veces, claro, se entiende de que no somos robots finalmente, pero ella dice allí en esa cita que finalmente este justamente es el punto, que muchos no quieren renunciar a dejarse manejar. Más allá de que no seas un robot, Cristo quiere que su mente esté en la tuya. Por eso Pablo habla de que obtener la mente de Cristo, tener la mente de Jesús, cuando habla allí en 1 Corintios capítulo 2 de el Espíritu escudriñando la palabra y la entendemos por el Espíritu. Ahí nos dice claramente que tenemos la mente de Cristo, producto de la obra del Espíritu. Entonces, todo este desarrollo que hemos estado haciendo, vamos a volver a compartir aquí los versículos, es un desarrollo tan armónico, pero tan armónico a la luz del mensaje de la justificación por la fe, que yo creo que nosotros mismos acá con Víctor nos vamos impresionando y gozando de que así sea, porque nos da todavía más fe y fortaleza para avanzar. Y solamente como para resumir y llegar al último punto, o al segundo y último punto que vamos a tocar, acá, bueno, Dios dice, lo hemos visto, quería proyectar para que todos vieran claramente, todos los sedientos venir a las aguas, y aquí antiguo pacto, es decir, las personas piensan que deben ir, y luego en el versículo 3 decíamos que antes de ir, porque decía, inclinad vuestros oídos y venid a mí, debemos inclinar el oído a la palabra de Dios, porque Él es el que está hablando. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra, de la voz de Dios, la cual hace cosas. Entonces, la voz de Dios que crea nuevas cosas, la voz creadora, esa voz en la que oímos. Y por esa creación en nuestra mente es que vamos. Y luego seguimos recibiendo nueva creación, frutos del Espíritu. Así es como Pablo también lo termina definiendo. Entonces, ya estando allí, como tú leías el versículo 6, me parece tremendo, que donde dice, mientras pueda ser hallado. La palabra ahí en el hebreo se puede traducir como adquirido. ¿Te fijas? Esto es muy interesante. O sea, buscad a Jehová mientras pueda ser adquirido, que le da, yo creo que un sentido todavía mucho más interesante en relación al mensaje de su justicia, porque no es que vamos a encontrar a Jesús y Jesús nos va a decir palabras maravillosas y bonitas, románticas y alentadoras. No, vamos a buscar a Cristo, es decir, sí lo hallamos, pero más bien es porque Él nos encuentra a nosotros primero, Él va a tocar la puerta, y entonces el sentido del texto cambia en ese punto, y creo que la palabra adquirido todavía encaja mucho más, porque vamos a Cristo, lo oímos, Él va a tocar la puerta y ahora lo adquirimos. ¿Qué adquirimos de Él? Su justicia. Para el que todavía está estudiando esto, en esencia, lo que recibimos de Jesús es su imagen, su carácter.
Somos creados a su imagen, que es su carácter, el carácter con el cual Dios se complace, con el cual Abraham fue llamado amigo de Dios, no porque era una buena persona, Abraham, sino que porque recibió ese carácter. Y ahí tú leías también algunos de los pensamientos de aquellos que Dios desea en nosotros, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Te fijas? Y el tema no está dado solo en el lugar a donde vamos, deje el impío su camino hacia donde va, sino que en cuanto a lo que piensa, ¿te fijas? A lo que escucho, a lo que pienso, a lo que va guardando la mente y hacia dónde voy. Es decir, Dios cambia esas dos cosas. Dios cambia por el oír lo que yo debo oír, ahora la palabra creadora, los pensamientos, y al mismo tiempo cambia la dirección del camino. Cuando dice deje el impío su camino es porque Dios hace dejar ese camino con nuevos pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia. Vuélvase, ¿por qué vuélvase? Para escucharlo, justamente, porque el mensaje del testigo fiel es uno que el laodicense no quiere oír, no quiere recibir eso. En su tibieza se cree superior. Y como lo leímos en esa lección, como lo leíste tú, de hecho, Víctor, ahí el fariseo nada pidió y nada recibió. Entonces, volvámonos a Dios para recibir justamente su misericordia y vuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Y luego dice el versículo 8, que también es interesante en el mismo contexto, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Este es el mensaje del testigo fiel. Mi justicia, mi obediencia a la ley, no es tu obediencia a la ley. Entonces, ¿cómo Dios nos va a estar pidiendo hacer algo bueno? O sea, a mí me parece ya este texto es para ponerlo en un pedestal de lo increíble y claro que es. Mi justicia no es la que yo quiero recibir de ti, tu justicia no es como la mía. Ni vuestros caminos, es decir, lo que hay en la mente, ni hacia dónde vamos, nuestros caminos son mis caminos. ¿Cómo Dios entonces nos está pidiendo venir? No, no está haciendo eso. Lo que Él está diciendo evidentemente que coloca justicia, coloca nuevos caminos, resucita nuestras facultades de aquellas obras muertas para darnos su justicia. Y luego el versículo 9 también dice lo mismo. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Esa es la diferencia en palabras. Yo creo que incluso se queda corto tal vez, pero a lo mejor Dios aquí está presentando a través de Isaías el cielo donde Dios vive, no el cielo que vemos aquí, donde Él vive. Esa distancia, esas dos dimensiones de realidades, esa es la distancia que hay entre nuestro caminar, nuestro ir a Dios, nuestro intento por estudiar la Biblia y lo que Él pone en nosotros para estudiarla como se debe. Pensamientos altos, más que vuestros pensamientos. Entonces, Víctor, acá quiero que en los minutos que ya nos van quedando podamos contextualizar los últimos, pueden ser los últimos cuatro, pero específicamente los versículos 10 y 11. De hecho, el versículo 11 era el texto de memoria, como para poder mantenerlo en la mente. Y ahí habla y amplía el mensaje del pacto eterno, de la justificación por la fe, en torno a un contexto amplio como es la lluvia eterna. Déjame leerlo para que tú lo puedas comentar. Dice así el versículo 10, perdón, primero, dice, porque la lluvia, perdón, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelan allá, sino que después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, la lluvia y la nieve, dice acá, así como la lluvia y la nieve no vuelven allá al cielo, sino que después de saciar la tierra, en este caso la tierra, nosotros, después de habernos dado lluvia, nieve es también un símbolo de eso, es agua congelada, es lluvia igual. Entonces, en este caso, después de haber recibido el poder de la lluvia tardía, y vamos a ejemplificar qué es la lluvia tardía, cómo viene la lluvia tardía a partir de la justicia de Cristo, el mensaje del tercer ángel, y de haberla hecho germinar. Eso es lo que debe producir. Y luego puede volver allá como ese círculo de beneficencia que leemos en el deseado de todas las gentes. Y producir y dar semilla al que siembra y al que come pan. Y luego, por último, el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Desde cuándo?
desde los siglos anteriores, milenios en el pasado, no sabemos ni cuándo ocurrió esto, este pacto eterno, desde allá salió esa palabra. No ahora porque tú la conociste, no. Desde antes Dios tiene misericordia por ti porque nos ama. No volverá a mí vacía. Esa palabra es creadora y es imposible que nadie la pueda recibir, nadie la quiera, nadie la rechace, perdón, sino que más bien crea esto, facultades nuevas en aquellos que la reciben, al principio pequeñas, como la lluvia temprana, pero van creciendo. Dios desea que crezcan hasta que lleguen a la perfección y a la maduración, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esa palabra que sale de la boca de Dios es prosperada en el pecador, porque ese es el deseo de Dios desde allá, desde el pacto eterno. ¿Qué nos puedes comentar tú, Víctor, acerca de esto? Amén, Ítalo, amén. Gloria a Dios por este comentario al respecto, porque, a ver, si nosotros leemos Isaías desde esa perspectiva, vamos a poder comprender en realidad lo que Dios desea hacer por medio de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo. Aquí está involucrada principalmente la obra de lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Es decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en forma de lluvia tardía, lo recibimos precisamente para que cuando Él obre, entonces produzca lo que la palabra de Dios ha prometido. Por eso es que la lluvia tardía es simplemente esa obra que nos trae a nosotros a Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado por medio de la obra, de la palabra, al leer la palabra, nosotros simplemente llenamos nuestras lámparas con aceite. Estamos recibiendo del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía. Y esa palabra, así como la lluvia cae y moja la tierra y produce fruto, de la misma forma, cuando el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por medio de la palabra que nos trae a Cristo, entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros produce frutos de justicia. Cristo en nosotros nos da la capacidad de vivir conforme a lo que Él es. Por eso es que la palabra no vuelve vacía. Por eso es que cuando yo recibo la palabra hace lo que Dios promete que ella va a hacer, porque es la palabra creadora, es la palabra que creó los cielos y la tierra, y esa misma palabra, al ser pronunciada, crea en sí mismo lo que Dios ha prometido. ¿Y qué ha prometido Dios? Bueno, Dios promete que esa palabra va a prosperar para lo que Él la envió. ¿Y para qué la envió? Para que nosotros podamos depender de Él y ser transformados por la misma. A mí me parece también muy interesante lo que Deuteronomio capítulo 32 dice con respecto también a esta comparación de lo que Isaías está nombrando en cuanto a la palabra y en cuanto a la lluvia. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 32 y es bien interesante porque estamos hablando de cómo estudiar la Biblia. Bueno, estudiémosla en el sentido de cómo la estamos relacionando. En relación al Evangelio, en relación a la justificación por la fe, en relación a la lluvia tardía. Escuchad cielos, Deuteronomio capítulo 32, y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo recibo por medio de la lluvia o del Espíritu Santo? Doctrina, recibo palabra, recibo razonamiento, es decir, recibo la justicia de Cristo. Hay una cita en Mensajes Selectos en la página 425 donde ella dice: el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Es decir, cuando se reveló la justicia de Cristo, lo que se dio fue lluvia tardía, porque de él es que procede la enseñanza y la doctrina. Entonces, ¿qué es la lluvia tardía? Es Cristo en nosotros. No es un evento, es una persona, es la palabra hecha carne reproducida en nosotros cuando estudiamos la palabra. Cuando vamos a la palabra en oración, recibimos a Cristo y su justicia. Amén, amén, gloria a Dios por eso, que es una persona. Esto es maravilloso porque finalmente
a veces como adventistas estamos enmarcados en un formalismo tan tremendo que pensamos que los acontecimientos son finalmente el devenir de nuestro pueblo, de cómo avanzamos, pero en realidad es Cristo que no solo va adelante, sino que detrás. ¿Se acuerdan? La columna de nube iba adelante y ¿quién venía atrás? La roca que lo seguía y la roca era Cristo. De hecho, la tradición hebrea dice que esa roca lo seguía literalmente. Yo no sé si realmente era así, pero el agua sí estaba siempre con los israelitas y ellos sacaron agua al principio del camino y el agua siempre estaba ahí. Tal vez la roca lo seguía, no lo sé, pero esa roca era Cristo. Es Cristo el que va adelante y atrás, atrás desde el pacto eterno y adelante hoy día en el santuario celestial como precursor delante de nosotros. Me rodeaste, dice también el salmista, delante y detrás me rodeaste. Nosotros tenemos que permanecer allí, entre medio, escondido en Cristo Jesús y recibir aquello. Vamos a leer estas últimas dos citas para poder finalizar porque es bien interesante que el panorama se haya ampliado y como tú decías, así se estudia la Biblia y sobre todo teniendo el espíritu de profecía de la mano, eh, podemos mirar un par de cosas más de lo que está en el simple texto. Dice acá, en eventos de los últimos días, la obra del espíritu se asemeja a la lluvia, dice. Así como el rocío y la lluvia acá en el principio para que la semilla germine, ahí está, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de las etapas el proceso del crecimiento espiritual, ¿ya? Dice, la maduración del grano representa la terminación de la obra de gracia en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter en el carácter, la imagen moral de Dios. Es decir, no estamos recibiendo solamente buenas actitudes, para dar el diezmo, para poder ir a visitar a una y otra persona, ¿no? Aquí está diciendo la imagen de Dios. Y con esto son esas cosas y son todavía muchas más, las que Cristo mismo hizo acá en la tierra. Debemos, porque Él lo dijo también ahí en Juan 14, las mismas obras y mayores que esta. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Esto es lo que hace la lluvia tardía. Y dice ahí entre medio, decía, a través de etapas de proceso, porque hay una temprana y una tardía. Pero la temprana evidentemente es ese primer encuentro con Cristo y la tardía es esa culminación. Ahora no es que estemos esperando la tardía para ser cambiados, porque leo la siguiente cita que está acá, que es bien conocida, también dice, en ese tiempo descenderá lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte, a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas sean derramadas. Es decir, el Señor la lluvia tardía no es en esencia el cambio del carácter, porque aquí está diciendo que es el que le da el poder para el fuerte clamor del tercer ángel. Por lo tanto, los discípulos no cambiaron de carácter cuando vino el Espíritu Santo y la llama de fuego cayó sobre ellos. Antes de eso, Dios los estaba transformando por el poder de su justicia. Antes de eso se acabaron las rencillas. Antes de eso, ninguno quería ser primero que el otro. Antes de eso, y cuando eso hubo estado presente en su corazón y en su mente, vino el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para dar, dice aquí, la voz fuerte del tercer ángel y miles se conviertan. ¿Se fijan que es distinto? Por lo tanto, nosotros ahora podemos estar recibiendo esa transformación que en esencia, y lo vamos a leer a partir de otra cita cortita, es la misma lluvia. De hecho, no solamente es para prepararse, para dar el fuerte pregón, sino que es para preparar a los santos para subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas sean derramadas. Es decir, tiene esa connotación. Pero acá, fíjense lo que dice en esta última cita, que está en dos partes. Dice acá, bueno, es un texto completo, pero esto vamos a dejarlo para otro plato fuerte también, el mensaje de la justificación por la fe que viene ahí abajito. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y ya entendimos que la lluvia tardía viene a darle poder al mensaje del tercer ángel, el cual ya ha estado siendo recibido por las personas, por aquellos que lo van a predicar, por los discípulos en este caso, fue así. Y le he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Por lo tanto, el mensaje de la justificación por la fe, el cual es dado desde el pacto eterno, el cual hace por nosotros toda buena obra delante de Dios, es el mensaje del tercer ángel. Y leo esto último
para terminar. Y aquí está otra cita que es hermana de la que tú decías ahí, Víctor, que está en mensaje selecto y que menciona y relaciona la lluvia tardía con el mensaje con el mensaje del tercer ángel y el mensaje de la justificación por la fe, que están de la mano. Dice así: muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona y sus méritos, su amor inalterable por la familia humana. Todo poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones al hombre, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido gente humano. Esto es lo que hemos leído en Isaías 55. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que a su vez es el mensaje de la justicia de Cristo. Es el mismo mensaje, que ha de ser proclamado en alta voz, y fíjense lo que dice acá, y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu, entendiendo que esto es el contexto de lo que se habla de la lluvia tardía. Hermanos, con esto les decimos que no tenemos que esperar ese evento. Ahora podemos recibir la lluvia tardía, que como lo dijo Víctor, es Jesús mismo, o en términos más concretos, es el Espíritu Santo repartiendo las obras de Cristo. Dice Jesús del Espíritu Santo: Él me glorificará en Juan 16, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es la lluvia tardía, la cual toma de Jesús todo lo que Él es y te lo regala. Y esto y la lluvia tardía son hermanos, se producen al mismo tiempo, para que al final el que ya ha recibido esa perfección a la imagen de Dios pueda recibir el poder solo para predicar. De hecho, si ustedes leen el resto del capítulo, van a ver allí que aquellos que esperan un evento serán hallados faltos, porque no han sido transformados por ese mismo poder. Bueno, Víctor, palabras finales para terminar nuestro comentario a este tema que es bien interesante: cómo estudiar la Biblia realmente a la luz del pacto eterno y de la justicia de Cristo. Amén, amén, Ítalo. Bueno, que sea glorificado nuestro Padre Celestial con esta maravillosa oportunidad que nos dio de poder comentar a la luz del mensaje de la justificación por la fe, la lección de escuela sabática. Es una forma, Ítalo, de poder ver más profundamente lo que realmente es la verdad presente. Eso es verdad presente a la luz de la lección de escuela sabática, verdad presente a la luz del Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha revelado y podemos apropiarnos de eso ahora. No debemos esperar a la eternidad para comprender lo que Dios nos ha revelado ahorita. No, ahora nos podemos apropiar de todas esas bellas promesas, permitir que Cristo habite en nosotros por medio de su palabra. Y recordemos que como el Señor le dice a sus discípulos ahí en Juan capítulo 16, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que esa palabra es la que hace toda la obra y esa palabra es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne y lo podemos recibir a Él. De esa forma estudiamos la Biblia y de esa forma podemos comprender mejor lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Vamos a orar porque necesitamos que Dios pueda hacer esto en nosotros, así como está escrito, no modificando nada, sino que apelando a lo que Él ha dicho desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios apela a que Dios no cambia, no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo Dios de ayer y ese Dios es el mismo Dios de hoy. Así es que cobremos esto, pidámoslo para nuestras familias, pidámoslo para el mundo que perece, y esto producirá zarandeo en nuestro pueblo, pero no es por nosotros, como Dios le dijo a Samuel, sino que es un rechazo a Cristo y su justicia. Así es que pongámonos detrás de Él, que Él vaya adelante y vaya detrás. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted nos ama y nos ha dado desde allá, desde antes de que existiera cada uno, pero usted ya nos tenía en su mente para crearnos y nos ha dado este mensaje para que hoy, en medio del pecado, habiendo probado el pecado, habiendo caído en el pecado, nosotros podamos ser restaurados de él, transformados y no seguir en este pecado, con el cual no podemos verle ni ser un olor grato, así como lo es Cristo. También le rogamos, Padre, de que este poder superior pueda ser descubierto por muchas personas en la iglesia, que nuestra mente limitada, la cual ve tal vez solamente a una u otra persona, y que a Elías usted mismo le dijo: no, aquí hay 70, hay otros que están haciéndolo, usted le dé poder a todos esos 70, para que en lo largo y ancho de este mundo
puedan todos ellos despreciarse cada día más y sean los atalayas, aquellos que toquen esas trompetas en distintos lugares, para que muchos otros se conviertan y Israel moderno pueda resucitar y pueda desechar el pecado que hoy día está en nuestro medio. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos despedimos, Víctor, que Dios te bendiga y nos vemos, hermanos, en la próxima lección, la cual se titula, si me dan un segundo, esta próxima lección número 6 nos va a estar hablando acerca de guerreros de oración, ¿ya? Por supuesto, vamos a analizarlo a la luz del mensaje de la justicia de Cristo. Justicia y misericordia.